Dios te bendiga más. Habla tu amigo, habla tu hermano, Obed Isaí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Obed Isaí, evangelista y profeta, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a predicar un mensaje muy especial, un mensaje bajo el tema la sabiduría de la parábola, bajo el tema la sabiduría de la parábola. La Biblia dice en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 6 al 8, dice: con la bendición del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30 y a 70 y a 100 por uno. La palabra es ciencia. La palabra es sabiduría. La palabra es conocimiento. La palabra es la rectitud de una parábola tan especial y tan maravillosa. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al camino, y se reunieron alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. De tanta gente que había en ese lugar, Jesús se sentó. Comenzó a enseñar con sus discípulos, y la Biblia dice que comenzó a enseñar su doctrina. Comenzó a enseñar las parábolas del sembrador. La palabra de sembrador es sabiduría. La palabra de sembrador es ciencia. La palabra de sembrador es conocimiento. La palabra de sembrador es la sabiduría y el conocimiento de un crecimiento, alabado sea el Señor, a la vida eterna. La Biblia dice que Jesús le enseñaba en su doctrina. Le enseñaba muchas cosas, alabado sea el Señor. Y le enseñaba por parábola muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó entre perleares, donde no tenía mucha tierra. Brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Esta parte de la semilla se secó. Jesús comenzó a enseñar. Jesús comenzó a enseñar la parábola de la sabiduría. Empezó a enseñar el conocimiento. Alabado sea el Señor. Y los que estaban afuera le hablaba en parábola. Y a sus discípulos le hablaba los misterios de la revelación, los misterios del conocimiento, los misterios de la ciencia, que es la palabra, que es la revelación y es el conocimiento. La Biblia dice: pero salió el sol y se quemó. ¿Por qué se quemó esta palabra? Esta palabra se quemó porque no tenía profundidad. Esta palabra se quemó porque no tenía el entendimiento, porque no tenía profundidad, porque había muchos espinos, porque había mucha piedra, mucha roca, y no tenía profundidad, se secó. Por eso es que la palabra tiene que llegar en una tierra fértil. Para que la tierra sea fértil y la semilla crezca y dé fruto a 100 por uno, como dice la palabra, la tierra tiene que estar fértil. La tierra tiene que estar saludable. La tierra tiene que estar trabajada.
El obrero trabaja en la tierra, alabado sea el Señor, y limpia la tierra para que la tierra esté fértil y la tierra esté saludable, para que esa semilla tenga profundidad de tierra y sea árbol y se multiplique los frutos a 100 por 1. El que tenga oídos que oiga, dice Jesús. La Biblia dice que Jesús le hablaba en parábola muchas cosas y los discípulos tenían que entender los misterios de esa parábola, de esa doctrina, porque la doctrina de Jesús son sanas palabras. Las palabras de Jesús son vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús de Nazaret. El que tenga oídos que oiga. Pero la Biblia dice que otra parte cayó entre espinos, entre los espinos, porque no tenía raíz, se secó. Le dio el sol. Alabado sea el Señor. La vida de un cristiano es una vida de fruto, es una vida de crecimiento. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, porque los espinos crecieron. Pero la semilla no creció. ¿Por qué? Porque había muchos espinos y ahogaron la palabra, ahogaron la semilla. Alabado sea el Señor. No permita que la palabra que fue sembrada en tu corazón, no permita que Satanás ahogue esa palabra. No permite que Satanás quite la palabra que fue sembrada en tu corazón. Fue sembrada con sabiduría. Fue sembrada con entendimiento. El que tenga el Espíritu Santo debe de entender lo que el Señor está hablando en sus palabras, en su doctrina, en su enseñanza. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y dio fruto. Y creció y produjo a 30 y a 100 por 1. Entonces le dijo, el que tenga oídos que oiga. Los 5 sentidos tienen que entender la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Los 5 sentidos, que son los ojos, tienen que ver la gloria de Dios. La boca tiene que hablar la palabra. Los oídos tienen que escuchar la palabra. Y la nariz tiene que respirar el perfume de nuestro Señor Jesucristo. La gloria más eminente, la fragancia del Espíritu Santo está a través de la palabra del sembrador. El sembrador es el evangelista. El sembrador es el profeta. El sembrador es el apóstol. El sembrador es el misionero. El que lleva la palabra. Por eso es que la palabra dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra te levanta, la palabra te restaura, la palabra te transforma, porque la palabra es la palabra de la sabiduría y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, les preguntaban sobre la palabra. Estaban los 12 discípulos y los que estaban cerca de Jesús le preguntaron a Jesús sobre la palabra, porque le daba la curiosidad, porque ellos decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo quiero saber los misterios. Y le preguntaron a Jesús sobre esa palabra. Y les dijo, a vosotros, son los discípulos, es dado
saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, los discípulos, es dado saber el misterio de Dios, el misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, por parábola, son todas las cosas. Porque la parábola tiene un misterio. La parábola tiene una profundidad que no todo el mundo le entiende. Para entender parábola, para entender sabiduría, hay que escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que está la vida eterna. La vida eterna es parábola. La vida eterna es conocimiento. La vida eterna es poderosa. Alabado sea el Señor, que es el sembrador, el que siembra. Y el que siembra cosecha. Y el que cosecha se multiplica. Y el que se multiplica trabaja. Y el que trabaja es un obrero. Obrero es el que trabaja en la tierra fértil. Y cuando tú trabajas, siembra. Y el que siembra, cosecha. Mi alma alaba a Dios. Es necesario trabajar en la obra de nuestro Señor para que los frutos crezcan, para que la semilla germine y dé su crecimiento. Así como la semilla crece, así crece la congregación, así crece el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su objetivo, cada miembro tiene su trabajo que es sembrar. El sembrador es el evangelista, el profeta, el apóstol. Cada uno de vosotros tenemos que crecer cada día. Y dice la palabra, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta palabra es para los judíos, para aquellas personas que no creían en él, para los ancianos. Le hablaba en parábolas a los que estaban afuera, a los que no los recibieron. Esta palabra fue para aquellos. Ellos veían, pero no escuchaban. Ellos oían, pero no retenían lo que Jesús estaba hablando. No se querían convertir. El que se convierte, los pecados son perdonados. Pero estos judíos no entendían lo que Jesús estaba hablando. Ni los judíos, ni los fariseos, ni los escribas. Y algunos de los pueblos recibían a Jesús, otros no los recibían. Pero es necesario recibir la palabra del sembrador, que es la palabra el que siembra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. No permita que la palabra que fue sembrada en tu corazón, no permita que Satanás quite la palabra. Alabado sea el Señor, que fue sembrada en tu corazón. La palabra que fue sembrada es semilla, y la semilla germina y da fruto. Y tienes que crecer, porque es tiempo de crecer. Es tiempo de levantar las manos caídas a todo aquel que reciba al Señor como exclusivo Salvador. Estos son asimismo los que fueron sembrados entre peleares, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego lo piensan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Estos fueron sembrados entre peleares. Estos fueron sembrados aquellos que escuchan con gozo la palabra. Llega la tribulación, llega la persecución, llega la prueba y se apartan. ¿Por qué? Porque no tenían profundidad. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que fueron sembrados entre peleares. No permita que Satanás quite la palabra que fue sembrada en tu corazón. Deja que tu cuerpo crezca.
Deja que tu vida íntima con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, crezca. Es tiempo de crecer. La intimidad con el Espíritu Santo. Hay que buscar a Dios en lo secreto. Y la Biblia dice que Dios te revela en público. Dios te abre en público. Porque Dios quiere que la iglesia crezca. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Esos son los que se apartan, los que fueron sembrados entre espinos. Pero aquellos que fueron sembrados en tierra fértil se multiplican. Por eso es tiempo de que te multipliques. Por eso es tiempo de que tú crezcas. Alabado sea el Señor. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y a 100 por uno. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos. Aquellos que se afanan por los placeres del mundo no tienen profundidad. Aquellos que se afanan por las cosas del mundo, por las riquezas, no tienen profundidad. Pero aquellos que fueron sembrados en tierra fértil tienen profundidad y se multiplican los frutos a 100 por uno. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo, la santidad. Suscríbete, dale la campanita. Dios te bendiga mucho. Apóyame para que este evangelio a través de las redes sociales sea predicado por todo el mundo. El propósito de este video es para que las almas se acerquen al Señor, se acerquen al conocimiento de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho, la paz del Señor sea contigo y la santidad.